minutitos más, como siempre, que ingrese, que se termine el ingreso de quien está inscrito hoy en el seminario y empezamos. Gracias. Ok, creo que empezamos de una vez. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Hoy me toca ser, por un lado, anfitrión y por otro lado, expositor. Me acompaña Nancy Riquino, que va a manejar el panel de preguntas y respuestas después. Así que hacemos como siempre. Yo voy a hacer una exposición no muy larga. Ahora les voy a comentar un poquito de qué y cómo va a ser. Y después, por favor, vayan, que es la parte más interesante, ¿no? Vayan ustedes escribiendo en el panel de preguntas y respuestas las preguntas que les parezcan oportunas. Y bueno, Nancy las va seleccionando un poco y me las va pasando y generamos un diálogo, y creo que es lo más interesante de estos seminarios. ¿Qué es el seminario de hoy? El seminario de hoy se llama Tres leyes y una propuesta, bueno, para comenzar a reencauzar la educación argentina o un título similar. Está basado, en realidad es una excusa para compartir con ustedes unas cuantas ideas. Probablemente en lugar de ser tres leyes y una propuesta, terminen siendo cuatro leyes y dos propuestas, que hacen, para quien me sigue en lo que escribo en los distintos medios, todo lo que hoy voy a conversar con ustedes. Ya lo he dicho en múltiples ocasiones y a lo largo de muchos años. Es una síntesis. Parte de esto es una columna que publiqué en Nación bueno, ya un mes y medio largo, que por suerte tuvo buenísima repercusión. Y bueno, prácticamente toda esta exposición después va a ser reiterada en la Academia Nacional de Educación en octubre. Pero bueno, empiezo entonces a compartir con ustedes o sea, cuáles son estas ideas que tengo, que me parecen interesantes. No sé si a ver si me están viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok. ¿Cuál es el tema? Tenemos un año electoral, y un año electoral es uno de los pocos años en los cuales la educación tiene un espacio. Cuando vienen las elecciones se habla de educación. Después, lamentablemente, el tema desaparece, ¿no? De la agenda en función de temas mucho más inmediatos, por ahí importantes, pero definitivamente menos importantes. El tema es que cuando se habla de educación, en general siempre se habla de más y mejor educación para todos, igualdad de oportunidades y una serie de generalidades que en la práctica no sirven para nada. O sea, la educación sigue estando de mal en peor y me quería cambiar para yo poder verme. En general, los diversos candidatos dicen cosas muy similares o no dicen nada, pero cuando años atrás yo me dediqué a ver los debates electorales en las últimas dos elecciones, y básicamente todos decían las mismas cosas de educación, ¿no? Es obvio que nadie quiere que haya una peor educación, de la misma forma que nadie quiere que haya peor, no sé, seguridad de la población o una peor salud pública, pero en la práctica se dicen muy pocas cosas, y lo que es peor, una vez que llega alguien al gobierno, se hacen menos cosas todavía en el terreno educativo, eso es obvio. Así que bueno, lo que se me ocurrió fue comenzar con una serie de notas con propuestas concretas, en general de reformas de legislaciones, preguntando, bueno, ¿quién de los candidatos qué opinaban? ¿Quién estaría dispuesto a ir para adelante con una de estas propuestas? Propuestas que, por cierto, como les decía hace un momento, las vengo haciendo hace más de 10 años, muchas de ellas, y algunas han sido proyectos de ley presentados por diputados, por Alejandro Finocchiaro, por Ricardo López Murphy, y nunca salieron de comisión siquiera. Así que bueno, esa es un poquito la introducción. Voy a la primera de ellas. A ver, que la educación en la Argentina está mal, creo que es un hecho. Cualquier evaluación que se realiza así lo atestigua. A fin de año vamos a tener los resultados de las evaluaciones PISA del año pasado, que van a mostrar
lo de siempre, ¿no? Que estamos muy mal, comparado al resto de los países latinoamericanos, por ejemplo, y van a surgir todas las excusas que siempre surgen. Para empezar, que PISA no es el método adecuado de evaluar, o, bueno, lo que siempre sucede. Y las pruebas de aprender sirven también para poner una foto de dónde estamos parados. Ahora hemos tenido resultados de otra vuelta del colegio secundario. Censal, no muestral, que también están los problemas como que es usual de la metodología. Pero lo principal de todo esto, ¿a qué voy? ¿Y para qué? A ver, generamos información con las evaluaciones que se realizan, las pruebas de aprender, por ejemplo, pero esa información no es pública. Tenemos una ley, la ley 26.206, en su artículo 97, que sencillamente prohíbe difundir específicamente los resultados de las evaluaciones en cuanto a la identidad de alumnos, docentes e instituciones educativas. ¿Por qué? A fin de evitar cualquier forma de estigmatización. Estoy leyendo textualmente. A ver, es obvio que los resultados, o sea, nadie está hablando de hacer público nombre por nombre de un alumno o de un docente, pero si un papá no puede saber el nivel del colegio al cual va su hijo comparado, no sé, a un colegio que está a 2 cuadras o a otros colegios o a la media, ¿cómo puede saber si la educación que sus hijos reciben es buena o mala? Es más, hoy muchos papás, bueno, como dice siempre un gran amigo y expresidente de la academia, el doctor Guillermo Jaime Echeverry, piensa que la educación que reciben sus hijos, bueno, más o menos está ok, pero que la educación a nivel nacional es un desastre. Bueno, obviamente eso es imposible, pero es la percepción. Entonces tenemos un tema. Si queremos cambiar esta realidad, bueno, tenemos que comenzar por dar a difusión, bueno, los resultados de las evaluaciones. Y para eso es imprescindible modificar este artículo, el artículo 97 de la ley 26.206. Ahora bien, por cierto, a ser justos, y creo que es lo correcto, esto fue mencionado 2 veces por el expresidente Macri en su discurso de apertura, perdón, de las cámaras del Congreso. Yo soy muy malo para recordar años, pero no sé si no fue el 2000, bueno, no me voy a acordar, creo que fue en sus últimos 2 años de gestión, que le propuso al Congreso que había que modificar esto. Obviamente esto no pasó, y por cierto, hace algo menos de un mes atrás, 2 semanas, la Academia Nacional de Educación, de la que, bueno, yo soy miembro, sacamos una declaración, básicamente señalando la importancia de, bueno, de que partidos, los candidatos en este año electoral, prioricen, por supuesto, la educación con 11 propuestas concretas, y una de ellas es esta. O sea, la Academia Nacional de Educación postula, propone básicamente la modificación del artículo 97, de tal forma que las familias puedan tener noción de qué pasa con sus hijos en los colegios. Me parece, es obvio que la palabra estigmatización es muy fuerte, pero eso es para preservar la identidad de alumnos y docentes, no para preservar, no para prohibir difundir información que si los padres no tienen derecho a saberlo, ¿quién puede tener derecho a saberlo? Por otra parte, desde un punto de vista práctico, no hay forma de cambiar la realidad si no es con el apoyo de los padres. Si no hubiese sido por, fundamentalmente, organizaciones de madres. Durante la pandemia, el horror de tener las escuelas cerradas hubiese durado muchísimo más tiempo. Bueno, para activar a los padres es necesario que sepan lo que está pasando. Y si las evaluaciones las guardamos bajo 7 llaves, eso es imposible. Por ende, la primera de las leyes o propuestas de reforma es esta, modificar el artículo 97. Paso a la segunda. Voy a contarles así las 3 leyes y la propuesta, si me sobra el tiempo, como les decía, un par más, y bueno, y abrimos el espacio para el intercambio. La segunda de las modificaciones, que por cierto también está dentro de los 11 puntos que hemos señalado, que generamos en la declaración de la Academia, y consiste en algo muy simple.
Si los chicos van al colegio, no podemos tener certeza de que aprendan algo. Es obvio. Podemos cuestionar qué tan buena es la educación, qué tan mal. No está ok. Eso es claro. Pero si ni siquiera van al colegio, no hay ni de qué hablar. Eso me parece razonable. Tenemos historias de terror, y creo que es una palabra suave, como lo que ha pasado en Santa Cruz durante más de 100 días de paro docente, luego 2 años de pandemia, donde claramente la educación para los chicos pobres no fue educación, y cuando volvimos de la pandemia no hemos paro docentes. Esos chicos realmente, si siguen en el sistema, la resiliencia que tienen es increíble, pero ¿con qué capital humano van a graduarse algún día? ¿A qué voy con todo esto? Y los paros docentes en la Argentina son cosas de todos los días. Es una práctica habitual que daña claramente la experiencia educativa que reciben los chicos. O sea, un chico que va al colegio de vez en cuando por un clima enrarecido por paros docentes sistemáticos, y bueno, a los cuales estamos acostumbrados, no puede aprender. No, es obvio que no hay igualdad de oportunidades. Ok. ¿Cómo enfrentarlo? A mi entender, el nivel de gravedad del tema amerita declarar la educación como un servicio esencial. Que, por cierto, es otro de los puntos, de los 11 puntos explicitados en la Declaración de la Academia. A ver, es obvio que hay dos derechos que están en pugna, ¿no? O sea, tenemos el derecho de huelga, el derecho de a expresarse libremente, por supuesto, los trabajadores, con el derecho a aprender. Los sindicatos docentes siempre se han fundado en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales, el 87 y el 98, los cuales establecen que la educación no es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque su interrupción no pondría en peligro la vida, seguridad o salud de la población. Un ejemplo, es obvio que la policía no puede hacer un paro porque, bueno, violaría este concepto, lo mismo que los servicios de guardia de un hospital. Pero nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación, perdón. Tiene más lejos, implícitamente en el artículo 14, cuando dice todos los habitantes tenemos el derecho, gozamos de los derechos a enseñar y aprender. Es más, lo reconoce explícitamente en el artículo 75, en el inciso 22, cuando incorpora la Convención de los Derechos del Niño, donde el artículo 28 asume el derecho del niño a la educación, en igualdad de oportunidades. ¿Alguien me puede decir a mí que un chico que va, lamentablemente, a un colegio que enfrenta paros sistemáticos, puede recibir un nivel de educación similar al de un chico que va a un colegio donde eso no sucede? Es claro que no hay igualdad de oportunidades, es obvio. Algo hay que hacer. A mi entender, los paros docentes sí generan riesgo de vida. ¿Por qué sí generan riesgo de vida? Porque la pregunta es, ¿qué es vivir? Si vivir es respirar y comer lo mínimo, por así decirlo, ok, es obvio que un paro docente no genera riesgo de vida. Si vivir es tener una vida digna, poder desarrollarse como ser humano, poder profesionalmente desarrollarse, es claro que los paros docentes sistemáticos alteran la vida futura de los chicos. Volvamos al caso de Santa Cruz, volvamos a chicos de la provincia de Buenos Aires, donde ha habido infinidad de paros docentes. No tienen seguramente las mismas oportunidades de un chico que ha ido a un colegio, por ejemplo, de gestión privada, que tiene muchísimos menos paros docentes. No es justo, no está bien, deberíamos darle más a los que menos tienen. Y cómo dar igualdad de oportunidades, a mí no se me ocurre que para nuestra realidad ninguna otra alternativa que declarar a la educación un servicio esencial y por ende regular el derecho de huelga a la actividad. Yo creo que me voy a quedar aquí con este punto. Después podemos volver eventualmente, por supuesto. Y voy a pasar a la tercera de las declaraciones que me gustaría compartir con ustedes, que por cierto también es parte de los 11 puntos que incluye la declaración de la Academia. En realidad, a ver, esta propuesta es sencillamente modificar la llamada Ley Puig-Gross,
Es casi propiedad intelectual de, bueno, un colega de la academia, un gran amigo que es Alieto Guadani, con quien venimos peleando por eso hace mucho. El artículo 7 de dicha legislación dice taxativamente, todo es una ley que se sanciona en el 2015, si mal no recuerdo, en noviembre, todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza del nivel superior. Es decir, sencillamente no puede haber ningún método o forma de evaluar a un chico que sale del colegio secundario, ya sea con un examen de fin de secundaria, que no tiene por qué ser un examen de ingreso a la universidad, o con la forma de evaluar que decía la universidad. Alieto Guadani dice, por ejemplo, al respecto, que esto es una paradoja, estoy citándolo textualmente, porque mientras más fácil se hace el ingreso, más difícil es egresar, esto lo sabemos. Es como pretender correr una maratón, dice Alieto, de 42 kilómetros sin entrenar, y eso frustra a los chicos, que básicamente ingresan a las universidades, pierden valiosos años de su vida y nunca se gradúan. Peor no puede ser. Sigo citándolo a Alieto, eh, señala Alieto que hay más de, por ejemplo, hay más de 100 países en el mundo, inclusive países comunistas que tienen ingresos selectivos. El ingreso en China es extremadamente selectivo y se mantuvo el examen de ingreso, yo he sacado un par de notas al respecto, durante la pandemia, con toda una estructuración para poder separar a los chicos, que eran muchos, imagínense lo que es un examen de ingreso en la China. Bueno, pero lo que voy es que yo les puedo hacer un listado, pero, no sé, Japón, Corea, Cuba, Israel, Ecuador, Vietnam, Chile, México, Siria, Argelia, Brasil, el ENEM, todos tienen algún modo de evaluar. Nosotros somos una excepción en el mundo. O sea, Argentina es una excepción en el mundo. Hay muy pocos países como la Argentina, donde por el solo hecho de cumplir 18 años, ¿no? De terminar el colegio secundario, calificado o no, tenga un ingreso irrestricto a la universidad. ¿Costo-beneficio de esto? En realidad, más regresivo no puede ser. Porque la realidad es que cuando uno mira, como vuelvo a citar a Lieto, quién se gradúa de la universidad, no son los chicos lamentablemente pobres que han tenido pocas oportunidades en su vida, sino que son en su mayoría chicos de clase media y alta, muchísimos de ellos, la gran mayoría de vuelta, que han concurrido a colegios primarios y secundarios de gestión privada y no. Es decir, más regresivo esto no puede ser. El supuesto dar más oportunidades al eliminar cualquier forma de evaluación al final de la secundaria genera exactamente lo contrario. Para empezar, los chicos en el último año de secundaria se dedican, ya seguir quitándolo al Lieto, más al viaje de egresados que a estudiar. Pensemos en Brasil, donde tiene el ENEM, que es un examen, bueno, selectivo de fin de secundaria. ¿Qué es lo que hoy genera? Todos los que no ingresan, muchos de los que no ingresan, sobre todo en medicina, que es muy difícil ingresar, ¿qué hacen? ¿Se dedican a otra profesión? ¿Se dedican a trabajar, digamos, en distintas actividades? No. Muchos de ellos cruzan a la Argentina. En medicina, en nuestras facultades, hay una gran cantidad de estudiantes brasileños. Es más, que hay problemas con el español. La Universidad de La Matanza ha dado cursos de español para estudiantes brasileños por el problema que se genera. Y lo interesante del caso es que estos muchachos que vienen a estudiar a la Argentina no son los mejores, son los peores, son los que no aprobaron el examen de selección en Brasil. Esa es nuestra realidad. Algo no está bien. O sea, sería mucho más justo tener algún tipo de evaluación de fin de secundaria que de vuelta cada universidad después, gozando de su autonomía, pueda decidir qué hacer con ellos para, de alguna forma, incentivar el estudio en la secundaria. Volvamos a la realidad. Igualdad de oportunidades no es hacer maquillaje. Igualdad de oportunidades, para empezar, es evitar que los chicos se mueran de hambre. Un chico que no come en los primeros años de su vida, lamentablemente por la falta de proteínas, su cerebro no se ha de desarrollar adecuadamente, como lo dice el doctor Albino, o lo dice el doctor Monkeberg en Chile, fundador de, bueno, del CONICET. Ese chico no va a llegar a la universidad, lamentablemente. Esa es la verdad. O los chicos de, bueno, desfavorecidas económicamente, van a tener que trabajar. O sea, es impensable ciertas carreras que demandan horas y horas de estudio y de estar en la universidad para este tipo, para este perfil de chico.
o cambiamos el sistema, un sistema de becas, un sistema a la uruguaya donde funciona muy bien las becas y luego, bueno, por así decirlo, hay un reintegro una vez que están graduados todos los estudiantes, pero a lo que voy es que el sistema actual, donde sencillamente por estar vivo y tener 18 años y haber terminado el secundario, uno ingresa a la universidad, no puede ser más regresivo. Se perjudica a quien se quiere beneficiar. Por eso la propuesta, modificar el artículo 7 de la ley 27.204, yo creo que es imprescindible si queremos cambiar la realidad en la cual, bueno, está hoy la educación en la Argentina. La cuarta de la propuesta, que era el título original de esta charla, tres leyes y una propuesta, esta va a ser la propuesta, también está incluido como cuarto punto en la declaración de la academia, y es justamente asociado a lo que acabamos de charlar, es cómo dar más oportunidades a los chicos que, bueno, no desean o no califican para seguir estudios universitarios. Hay una realidad. No todos los chicos que están en el colegio secundario, bueno, van a seguir estudios universitarios y se van a graduar de esos estudios universitarios. Sin ir más lejos, no sé si ustedes recordarán, de algunos años atrás, en el 2021, Toyota, en la zona de Charte, en Campana, intentó contratar 200 operarios que tuviesen el secundario completo y ofrecían salarios que eran superiores al promedio del mercado. No lo lograron. ¿Por qué? Porque el perfil de esa población objetivo era, bueno, varones pobres de la zona que en general no terminan el secundario. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que estos chicos terminen el secundario y que puedan insertar en el mercado laboral? Bueno, ahí es necesario, y viene la propuesta, una reforma importante, radical, de nuestro sistema, bueno, de educación secundaria, ¿no? En el año 2018, estoy recordando, pero sí, en mayo del 2018, yo recién comenzaba a ser rector de UCEMA, y yo viajé a Alemania, a la Fundación Friedrich Naumann, a estudiar lo que se llama el sistema de educación dual, que básicamente nace en Alemania, y muchos países europeos lo han adoptado. Y lo que hace es que en tercer año, a la altura del tercer año, los chicos pueden elegir, bueno, dos rutas, por así decirlo. Una de ellas, llámesela así, la del liceo, el típico bachiller, que es camino hacia la universidad. Y la otra es de formación profesional, que es dual, y parte de su educación es en la universidad, perdón, en el colegio, parte lo es en una empresa donde va entrenándose en alrededor de 350 especialidades, profesiones, las cuales duran de 2 a 3 años y medio. Conforme pasan los años, cada vez están más horas en la empresa y menos horas en la institución educativa, tal que termina el secundario calificado en una de estas profesiones y normalmente ingresa a trabajar, bueno, en la empresa donde realizó el entrenamiento. Esto se encuentra reglamentado en Alemania por la Ley de Formación Profesional, cuenta con el apoyo de los sindicatos, por cierto. Las empresas, más del 80% pertenecen al sector privado. Esquemas similares los utilizan Austria, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Bélgica, cada vez más países de la Comunidad Europea. Lo interesante de esto es que permite una salida rápida y un ingreso rápido, bueno, al ámbito laboral a chicos que probablemente desertarían de la educación secundaria, o si la terminaran, entrarían a la universidad y después de 1 o 2 años habrían de desertar sin capital humano para llevar a cabo una vida plena, desarrollarse profesional y humanamente. La lógica del sistema dual, bueno, por supuesto requiere una modificación importante de bueno, de cómo funciona hoy la secundaria en la Argentina, y más aún requiere la colaboración de empresas,
sindicatos, bueno, y por supuesto de los distintos niveles de gobierno. Pero la realidad muestra que ha sido, por ejemplo, un instrumento estupendo para enfrentar el desempleo juvenil en Europa. Volviendo un poquito entonces a nuestra realidad, pensemos, les quiero poner un par de ejemplos más para motivarlo. Sin duda la pandemia generó una deserción y una deserción muy importante, sobre todo a nivel secundario y de sobremanera en las familias más humildes, más pobres, ¿no? Los muchachos tenían que entrar a trabajar, dejaron su educación. Un sistema como el dual sería un modo de tratar de recuperarlo rápidamente con un incentivo que es la salida laboral. O sea, le estaríamos dando al estudiante una salida laboral. Yo creo que en la Argentina hoy se hace mucho maquillaje, desde siempre, pero yo llamo maquillaje a eliminar las calificaciones, a eliminar las llamadas previas. Mucho de lo que se hizo saliendo de pandemia es maquillaje, sencillamente asegurarse de graduar a los alumnos, pero el capital humano no se otorga mágicamente. Bueno, un cambio de estas características sería una alternativa para aquellos muchachos que no desean o no califican para seguir estudios universitarios. Por ende, se complementa con mi propuesta anterior. Y como les decía, esta propuesta también es uno de los 11 puntos de la declaración de la Radio Nacional de Educación. Es decir, los 4 puntos que presenté hasta ahora están incluidos en dicha declaración y esta era la lógica original de este seminario, pero voy a aprovechar que ando bien en tiempo, voy a gastarme 10 minutos más en una legislación adicional que me gustaría compartirles, que la propuse muchas veces, por cierto, y una propuesta más. Y luego sí abrimos el espacio entonces para de intercambio. Ok. Y vamos a la última de las legislaciones que me gustaría compartir con ustedes. Y esto nace, en realidad nace en el año 2013, escribí por primera vez una nota del tema, pero estoy pensando cómo planteárselo fácil para no estar demasiado tiempo. Hace muy poquitos días, el 18 de junio, saqué en La Nación una nota que se llama Milagro en Casaballe, Montevideo, porque no en la Villa 31 o la 1114. Les voy a primero comentar algo del título que me parece que es una anécdota divertida. Me parece que hoy por eso lo comparto. Este título es el primer título que generé, yo publico normalmente semanalmente, que el título este lo generé iterando con ChatGPT. O sea, la idea era buscar un título que quería probar a ver si mejoraba mi calidad de títulos en función de, bueno, lograr que más gente lea las notas. Y claramente fue útil. O sea, es un instrumento muy útil. Pero bueno, volviendo al core de esto, ¿de qué se trata? Casaballe es una región de Montevideo, la más pobre, idéntica a una de nuestras villas, o muy similar. Y en esos días apareció una nota, básicamente de una escuela primaria, que se llama Impulso, donada por Marcos Galperín. Bueno, el fundador y CEO del Mercado Libre, que nuestra querida Argentina, poco menos que ha ocultado de nuestro país. Bueno, él dona la escuela y los primeros años, 10 años de funcionamiento, de esta escuela que en realidad es una expansión de un liceo, del colegio secundario del mismo nombre, Impulso. Bueno, en la inauguración estuvo el presidente Lacalle, pero ese no es el punto. ¿Por qué lo de Milagro en Casaballe? El liceo Impulso, al igual que el Liceo Jubilar Juan Pablo II, son los 2 primeros liceos. Liceos es escuela secundaria en Uruguay, de gestión privada. Obviamente el Jubilar Juan Pablo II es religioso, el Liceo Impulso es laico, de gran nivel académico y absolutamente gratuito. En un barrio realmente muy. Lo interesante del caso es el extraordinario rendimiento académico que tienen los chicos, los muchachos de los colegios, ya son muchos años, y el experimento se siguió expandiendo fuera de esos 2 colegios, se tocó los primeros. Por ahí para algunos de ustedes la historia del Liceo Jubilar, por haberme leído, por haber, bueno, leído en otros medios, es más conocida. El 17 de marzo, ya unos cuantos años atrás, del 2013, el Papa Francisco, muy poquitos días después de haber sido electo, por cierto, creo que fue antes de su primer domingo
abraza y agradece en la iglesia de Santa Ana a un sacerdote, a Gonzalo Aemelius, un sacerdote jesuita, que es era el director en ese momento del Liceo Jubilar. Y dice Francisco, quiero hacerles conocer, lo presenta, un sacerdote que ha venido de lejos, de Uruguay, y que desde hace mucho tiempo trabaja con los niños de la calle, con los drogadictos. Para ello, ha hecho una escuela, ha hecho tantas cosas para conocer a Jesús. Todos estos niños de las calles hoy trabajan con estudios y tienen capacidad de trabajo. Así nace la historia del Liceo Jubilar, que se financia, al igual que el Liceo Impulso, con fondos privados, de empresas y de personas. Por cierto, el diario El País de Montevideo, en ese entonces, señalaba que uno de los primeros aportantes justamente del Liceo Jubilar era el Papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Anécdota. En el 2013, el entonces presidente de Uruguay, el Frente Grande, José Mujica, defiende el proyecto frente a los sindicatos que lo atacaban, afirmando en el lenguaje propio de Mujica que a mí me dicen una y otra vez que el liceo jubilar es una cosa bárbara, y yo también lo veo así. Bueno, hay un montón de evidencia que esto es cierto. Hay estudios que muestran que la repetición cae a lo largo de toda la educación media del colegio brutalmente. En el promedio es del 20%, en el liceo jubilar llegó a ser del 2%. La tasa de graduación en el primer año sube al 30%, 4 veces mayor que en los colegios de la zona. Por cierto, como en estos colegios hay un exceso de demanda por los asientos, ¿no? Más vale, pues son colegios absolutamente gratuitos en zonas, imagínense, en una de nuestras villas, donde los papás sí les interesa la educación de sus hijos, igual que aquí y en cualquier lugar del mundo, voy a decirlo siempre. Ser pobre no implica que a los papás no les interesa la educación de sus hijos. Comparado el rendimiento académico de los chicos que fueron sorteados e ingresan al colegio con los que no, la tasa de graduación es 4 veces más alta de los chicos que ingresan a los colegios. Bueno, esa es una foto. Unos años después, en el año 2012, nace el Liceo Impulso. Y les quiero contar brevemente la anécdota porque creo que es útil para darle el marco. Nace por 5 amigos. Y bueno, se ponen de acuerdo y arman este colegio a imagen y semejanza de Jubilar. ¿Quiénes eran los 5 amigos? Entre ellos, el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el ex candidato presidencial y ministro de Relaciones Exteriores por muy poco tiempo, Ernesto Talvi. La idea era generar un Jubilar pero laico. Básicamente eso es lo que fue. La recepción fue notable. No voy a gastar tiempo con mayores ejemplos, pero sí con un par de acotaciones. Fotos, como me gusta a mí decir. Unos años después, los sindicatos docentes siempre atacaron a estos colegios y a todos el resto de los colegios que nacen de la misma lógica. Y quien sale en defensa de los colegios es el cardenal de Montevideo, el cardenal Sturla, el arzobispo de Montevideo, quien expresa, por ejemplo, voy a citarlo, que la experiencia de los liceos gratuitos de gestión privada, es decir, liceos como el Jubilar y el Impulso, demuestran que si se quiere, se puede. Y avanza diciendo, multiplicando los jubilares en Uruguay, se estaría dando una respuesta educativa seria y responsable que permitiría que, bueno, los jóvenes reciban otro tipo de capital humano. Y un año después, de vuelta, frente a las declaraciones del sindicato docente, el cardenal Sturla dice, si ponemos al chico en el centro, y creo que aplica totalmente en nuestro país, hay que apoyarlo. Sea público o privado, no importa. Lo que importa es salvar a los chicos concretos, porque si no caen en lo que ya sabemos, la deserción escolar y por lo tanto lo que eso trae aparejado, la droga, la esquina, la cerveza. Bueno, es la cuota de nuestro país. Bueno, toda esta introducción ¿para qué? Para compartir con ustedes cuál es la ley que permite que existan estos colegios, porque mi propuesta es replicar en la Argentina dicha legislación. La ley dice, es el artículo 78, bueno, de la ley 18.083 del 2006 y con modificaciones posteriores. Las donaciones que las empresas contribuyentes de impuestos a las rentas e impuestos al patrimonio realicen a las entidades que se indican en el artículo siguiente, que básicamente son instituciones privadas con el objeto sea la educación primaria o secundaria, que atiendan a poblaciones carenciadas,
este es el punto, gozan del siguiente beneficio. El 75% de la suma se imputa como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante es imputado a efectos fiscales como gasto de la empresa. Si la entidad del colegio que recibe subsidios del presupuesto nacional deben optar entre percibir el subsidio o ampararse a este beneficio. Traducción: por cada 100 pesos que cualquiera de ustedes, yo o una empresa dona, el costo real para uno es de 18 pesos con 75 centavos, dado que el 75% lo puedo aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la base. Bueno, así es como nacen estos colegios, así es como hoy funcionan estos colegios en situaciones de pobreza extrema, y la realidad es que así muestran estos colegios que si se invierte capital, estos chicos son absolutamente salvables, pueden hacer una vida plena, tan solo hay que darle la oportunidad, con una legislación que permita contribuir la actividad privada en lo público y lo privado. O sea, que sencillamente no vaya a renta general en los impuestos, sino que si yo deseo apoyar un colegio en la Villa 31 o la 1, 11, 14, se puedan hacer este tipo de proyectos, bueno, para lo cual hace falta dinero. Esto es lo que se hace en Uruguay, estos son los resultados. Son las 1:10. Voy a ir a la última de las propuestas, pero voy a ir muy brevemente porque la he hecho un montón de veces. Tan solo quiero gastar 10 minutos en algo que es, bueno, por lo que vengo peleando desde siempre, que es el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos independientemente de sus posibilidades económicas. Eso se traduce a veces en la palabra vouchers educativos, que tienen tan mala prensa, es un tabú directamente. Pueden ser distintas metodologías, cuentas de ahorro para la educación es mucho más apropiado hoy que hablar de vouchers, pero quiero tan solo compartir con ustedes un par de ideas al respecto. Para empezar, esto es un tabú, es claro, ¿no? O sea, no se puede hablar de eso. Mencionar la palabra voucher implica que uno quiere destruir la educación pública, lo cual no tiene nada que ver, más vale, o que uno quiere lograr, bueno, uno quiere la segregación de chicos pobres y ricos, lo cual es más absurdo todavía. Como todo tabú, el mayor costo del tabú, más allá de, bueno, por supuesto, imponer restricciones a la libertad, es que no nos permite hablar del tema. Entonces la información sobre el tema es absolutamente errónea. Esto es típico. Les voy a poner un ejemplo que lo puse en una nota hace poco, anecdótico, para entender el nivel de estupidez del tema. En el 2014, exactamente el 21 de octubre del 2014, el por entonces candidato a la presidencia de Uruguay, Tabaré Vázquez, que ya había sido presidente anteriormente, ahora después de un periodo que estuvo fuera del gobierno volvía a ser candidato, se le ocurrió mencionar la posibilidad de otorgar voucher a estudiantes secundarios para que vayan a instituciones privadas, ¿no? Básicamente para quienes quieran y lo merezcan, decía él. Aclaró que no iba a haber una cantidad determinada de beneficiarios, tiró la idea, faltaban muy poquitos días para las elecciones. ¿Para qué lo hizo? Y bueno, la oposición le tiró con todo lo que había encontrado, pero lo más divertido es que su propio partido, gente de su propio partido lo empezó a, bueno, a atacar, a pesar que dicho partido había propuesto esto en las 2 elecciones anteriores. Final de la historia, 2 días después, Tabaré tiene que, para terminar el tema, aclarar que no, que su idea era para 30 casos excepcionales. Y que tenía, obviamente, la educación pública preferencia absoluta, como es la posición del Frente Amplio. Es decir, a 3 días de una elección presidencial, Tabaré Vázquez tuvo que dedicar tiempo en una entrevista televisiva a explicar que todo esto era un error, que era para 30 niños nada más. Bueno, ese es el nivel del tema, es un tabú, claramente es un tabú. Hace muy poco, yo creo que hace un par de meses, bueno, aquí en la Argentina surgió uno de los candidatos, entonces precandidato, posible candidato a la presidencia, sacó el tema de los vouchers y se le ocurrió unirlo con la no obligatoriedad de la educación. No tienen nada que ver lo uno con lo otro. Es realmente interesante como el nivel de desinformación del tema. La educación, a ver,
lo voy a hacer muy breve, pues si no, daría todo un seminario de libertad educativa y de voucher. ¿Qué son los vouchers o cualquier otro sistema que privilegie el derecho de las familias de decidir? Es sencillamente abrir una cuenta de ahorro para la educación, por ejemplo, o un instrumento similar, para de tal forma que en lugar de financiar la oferta educativa, es decir, a los colegios, financiemos directamente a las familias, y que las familias decidan qué hacer con ese dinero, no más que eso. No tiene nada que ver con que la educación sea obligatoria o no lo sea. Es obvio que sí debe serla, porque los chicos tienen el derecho a educarse, y si hay un derecho hay una obligación de alguien. Los padres tienen la obligación de cumplir con el permitir el ejercicio de dicho derecho, y de no ser así, el gobierno, el Estado debería tener el poder de policía para asegurarse que los chicos puedan ejercer su derecho. Es trivial que la educación tiene que ser obligatoria, pero eso no tiene nada que ver con la forma de financiarla, ya sea con voucher o como actualmente se está haciendo. Por ende, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. El costo de un tabú, al fin y al cabo. Otro costo del tabú, por así decirlo, y con esto voy a ir cerrando. La discriminación. Sí, inmediatamente se habla de Chile, por ejemplo, y los llamados copagos, es decir, las familias ricas pueden poner unos pesos extra y tener mejores servicios educativos que los pobres. Sí, en español. También es falso. Tenemos países como Suecia, que es probablemente el país del mundo que tiene mayor libertad educativa con un sistema de estas características, y por cierto, el único país del mundo que no cerró sus escuelas durante la pandemia, no es casualidad, donde está prohibido el copago. Así que tampoco es un argumento válido, es sencillamente cómo se instrumenta un sistema de libertad educativa. Pero supongamos que esté permitido el copago. Pensemos el peor de los mundos, y que sí haya esa discriminación, es decir, que haya chicos que reciben mejor educación que otras. ¿Sí? ¿Es eso malo? Obviamente sería mejor que haya más oportunidades para todos. Pero la pregunta correcta, ¿cuál es? No es si eso es bueno o eso es malo, sino si eso es mejor que el statu quo, que la actualidad. Me van a decir que darle un bono, un voucher, una cuenta de ahorro a la educación a una familia de bajos ingresos para que decida qué hacer con ese dinero, para fines educativos, por supuesto, es más discriminatorio que la actualidad. Estoy seguro que no. Hoy los chicos ricos o de clase media, lo quiero poner, hablo con total claridad para que sea claro el punto que quiero hacer, pueden ir a un colegio de gestión privada, los chicos de familias más desfavorecidas económicamente no. Así que es todo lo contrario. Un sistema de estas características sin duda reduciría frente a nuestra realidad la discriminación. Y para terminar, vuelvo al cardenal Sturla, que defiende claramente los derechos de los papás. Ahora, en otra entrevista, bueno, cuando le preguntaba el periodista, le repreguntó él al periodista y le dice, hacia el periodista, ¿dónde le parece a usted que mandarían los políticos a estudiar a sus hijos? El periodista, ¿qué le responde? Bueno, seguro que escuelas privadas. El cardenal Sturla entonces le responde, si eso es así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que ellos le dan a sus hijos? Me parece que es extremadamente contundente. Yo me pregunto por qué incluso el Congreso, los gobiernos provinciales, el Ejecutivo Nacional, me gustaría hacer una encuesta, dónde estudian o han estudiado la educación obligatoria a sus hijos, y si comprobamos que la mayoría han ido a colegios de gestión privada, realmente suena muy, muy argentino, ¿no? Por eso, para terminar, y ahora sí, yendo a esto que parece la típica doble moral, podemos ir mucho más atrás y tan solo para recuperar la figura de quien, bueno, por primera vez propone conceptos de libertad educativa, que fue Milton Friedman muchos años atrás con el voucher, pero vuelvo al punto, hoy hay otras tecnologías que lo dominan ampliamente. En 1975, Milton Friedman, en una nota del New York Times Magazine, expresó, y esto podría aplicar hoy a la Argentina, yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas e imparten cátedra a las clases inferiores, por cierto, con comillas en el original, sobre la responsabilidad de enviar a sus niños a escuelas estatales. ¿Para qué? En defensa de la educación pública. Yo creo que no está foto. Bueno, hasta acá llego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a ahora empezar
la parte de preguntas y respuestas, lo primero que quiero decir es que este seminario va a quedar luego subido en la página de YouTube del SEMA, así que ya la próxima semana lo pueden ver, si algunos llegaron un poquito más tarde, y ahí pueden ya verlo todo de nuevo, nuevamente. Lo otro, algunos participantes están levantando la mano, recuerden que pueden tipear la pregunta, así de esta manera ya las podemos ir haciendo. Entonces eran los datos primero ordenados que nos dijeron que hay que hacer, y ahora sí, vamos con algunas preguntas que tenemos de los participantes. De las propuestas que nos estaba haciendo, ¿cuál cree que sería la prioritaria y si es factible en la realidad de hoy? Ok. Sí creo que son factibles, eso es más fácil. Yo creo que sí son factibles, probablemente la única que creo que no es factible es la de libertad educativa en el corto plazo, es muy grande, es cambiar el sistema de por sí. Las modificaciones de las leyes, a ver, vamos por partes. Educación esencial ya ha sido propuesta por Alejandro Finocchiaro el año pasado, creo yo, o el anterior. Hacer públicas las evaluaciones fue propuesta, son proyectos de ley que no avanzaron por Carlos López Murphy 3 años atrás, pero aparte fue propuesto muchas veces antes también. En la época de Scioli, el vicegobernador Mariotto, cuando los paros docentes en la provincia de Buenos Aires, impulsaba una ley de estas características, por ejemplo. Siempre el que está en el gobierno impulsa leyes de estas características y la oposición no. Yo creo que todo esto es factible. Sin duda el dual es factible. Creo que de todo esto, lo único que no es factible inmediatamente es cambiar el sistema hacia un sistema de mayor libertad educativa, como sería, bueno, poner cuentas de ahorro para la educación. ¿No? Aparte, por un tema práctico, la educación en nuestro país es, digamos, está financiada vía coparticipación a nivel de, bueno, de las provincias. No es un tema, el resto de las leyes que estoy mencionando son leyes nacionales. O sea, hacer público las evaluaciones, el Congreso lo puede votar, hablar de vouchers o de cualquier otro sistema de libertad educativa es algo que debería ser a nivel provincial. Desde ese punto de vista, es cuestión que algún gobernador se anime, porque probablemente el rédito político que podría tener es alto. Ningún político hace cosas que no le convengan, y debe ser, no está mal, es así. Quiero hacer un punto con esto, prometo no extenderme. El futuro presidente de los Estados Unidos, a mi entender, Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, es el estado que tiene cuentas de ahorro para la educación universal en los Estados Unidos. Todos los chicos tienen esa alternativa. Los republicanos desde siempre, desde la época de Reagan, apoyan este tipo de sistema, y cada vez más estados, porque al igual que nuestro país, esto es a nivel estado, van ampliando las posibilidades. Ya hay varios estados que tienen vouchers, o sea, sistemas universales de apoyo a las familias. Perfecto. Y teniendo en cuenta, digamos, lo que es hoy por hoy acá, otra de las consultas que nos hacen es cómo hacer con los sindicatos docentes en Argentina, teniendo todos estos temas. Eso a mí me supera. O sea, cada uno de ustedes puede pensar qué hay que hacer con los sindicatos docentes. Yo creo que una legislación que declare a la educación servicio esencial es indispensable. Eso claramente pondría un límite al accionar de los sindicatos docentes. Creo que usar a los chicos como, bueno, como víctimas, o sea, con los paros docentes sistemáticos, no es forma de negociar. Lamentablemente, de alguna forma va a haber que habría que enfrentarlo. Yo creo que muchas veces los sindicatos docentes no representan los intereses de los buenos maestros, que está lleno de buenos maestros, lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, todo el mundo conoce buenos maestros, que ganan muy poco, están muy mal pagos los buenos maestros, pero también están los otros, como en toda profesión, lamentablemente. Es lo que hay. O sea, pero de alguna forma hay que limitar el accionar de sindicatos que pueden tener 100 días seguidos de paro docente, es una locura. Sí, por eso ya es una cuestión ahí más de ley, que por ahí no es lo que se trata desde la educación, pero como para mantener ese tema. Otra consulta, teniendo en cuenta con esto, que tal vez tiene que ver más con la política, es cómo podemos mantener esta educación y que todos los chicos puedan elegir qué es lo que quieren a futuro sin tener por ahí algunas necesidades básicas que estaban mencionando como nutrición y eso cubiertas.
pero Totalmente de acuerdo. O sea, en realidad, a ver, bueno, uno de los puntos que charlábamos, el examen de fin de secundaria, está en la otra punta de la escalera, pero todo esto no sirve si los chicos primero no comen de chicos y las mamás no se alimentan mientras la gestación de ese chico. Por eso es tan importante, bueno, el horror que hoy estamos viviendo en cuanto a la desnutrición infantil. Tuve el privilegio de interactuar bueno, con el doctor Fernando Monkeberg bastante cuando estuvo en la Argentina, hace unos años atrás, que es el fundador de CONIN en Chile, que es el responsable del milagro chileno. O sea, Chile es hoy lo que hoy es, básicamente, porque un país que tenía una gran desnutrición infantil, donde muchos chicos, bueno, fallecieron antes de los 6 años, bueno, se enfrentó al problema de base. Si no enfrentamos el problema de base, todo lo demás que estamos hablando no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo. vamos a ver alguna de las otras consultas que tenemos. Otras consultas que tienen es teniendo en cuenta no simplemente la educación, sino qué tipo de ciudadanos genera esta dinámica real que tienen hoy por hoy las escuelas, que es la gente que se prepara para salir, no simplemente a nivel educacional, sino como ciudadanos, cómo esto también se puede mejorar. Ay, qué difícil. Yo no creo que todas las escuelas deban tener la misma currícula. Yo creo que las escuelas deben tener una currícula base mínima y de ahí en más tiene que haber una libertad de currícula importante. Es decir, de la misma forma que los papás deberíamos poder tener la libertad de elegir, pero bueno, si todos enseñan lo mismo no podemos elegir nada. Por ende, creo que es rol de distintas escuelas de enfrentar este problema de formas distintas, sencillamente. Y distintos papás pueden tener distintas posiciones en cuanto a la importancia o no de este tipo de temática. A lo que voy es que no queremos generar a todo el mundo igualito, queremos generar a todo el mundo tan distinto como sus gustos y posibilidades lo ameriten. O sea, no somos todos iguales. O sea, si un chico tiene mayor potencialidad para las matemáticas y otro chico tiene mayor, yo qué sé, potencialidad para las artes gráficas, no puede ser que todos tengan que tomar un examen exactamente igual de matemáticas. Tiene que haber una base, pero de ahí en más, tiene que haber, se debe permitir a los colegios tener programas propios, obviamente regulados, ¿no? Natural. Y una consulta más, en esta educación dual, la decisión, con esto que hablábamos también de la libertad de decisión de los padres. Tal vez los chicos al tener, vamos a decir, 16 años, esta decisión sería algo más familiar, particular, de los padres. Legalmente creo que es de los padres, porque son menores de edad. Me Sí. imagino que son decisiones familiares en cuanto a tomar un camino o el otro, o, vuelvo al caso de Alemania, si se quiere o si no se puede. El chico para poder seguir el camino del bachillerato a la vez tiene que cumplir ciertos requisitos académicos, más allá de voluntad. Lo cual no quita, vuelvo al caso estándar de base de Alemania, que si un estudiante opta por la salida del dual, es decir, profesional, no puede ir después a la universidad. Tiene que hacer todo, bueno, un catch-up, por así decirlo, pero más vale que sí puede. Sí, como algo por ahí en el medio, simplemente lo que faltó para poder hacer ese Exacto, cambio en el exacto. momento en que lo deseen. Ujú. Si tenemos tiempo, tengo unas consultas más, así que Ok, yo un sigo. par más todavía estamos. ¿Cree conveniente centralizar la educación para facilitar la aplicación en las propuestas? ¿O sería por ahí más fácil convencer a algunas provincias manteniendo su propia currícula? Ah, qué difícil es esto, no sé. La verdad no sé, no sé. Creo que, no sé, creo que debe ser más fácil a los fines de hacer algunos, bueno, la mayoría de estas propuestas son leyes nacionales, por lo tanto, no pasa por asociado al tema de de la pregunta. Fundamentalmente, el tema de la pregunta aplica bueno, casos como el de jubilar, o sea, el financiamiento de colegios en zonas
desventajosas por ahí, con impuestos provinciales puede ser, o el concepto de libertad educativa. Yo claramente creo que es mejor el sistema actual descentralizado porque facilita mucho más negociar con un gobernador coherente que con todo el sistema, me parece a mí. Aparte, por un tema, volvemos viendo otros países, la experiencia americana en ese sentido es muy alentadora. O sea, claramente hay un efecto contagio fuertísimo. Un estado tras otro está cayendo bajo la lógica de libertad educativa, porque, bueno, los papás después de la pandemia así lo exigen y en las votaciones. En la última elección americana de cambio, bueno, de mitad de periodo, ¿no? Que se eligieron representantes, no fue presidencial, digamos, una real ola de ganadores de posiciones, ¿no? De asientos tanto en ambas cámaras que defendían en sus propuestas school choice, es decir, libertad educativa. Perfecto. Voy a buscar alguna más. Y yo por la hora diría que la última, cerramos. Sí. Perfecto, perfecto. Mejor quedarnos con hambre para algún otro día. Hacemos una segunda parte. Bueno, una que por ahí es un poco amplia, pero ¿por qué cree que todas estas propuestas que por ahí fueron ya puestas antes en acción no están pasando? ¿Qué es contra lo primero que se debería por ahí luchar como para que puedan pasar? Yo creo que es bastante simple. Para empezar, el Congreso no funciona. ¿Cuántas veces han sancionado últimamente? Es mucho más amplio el problema. No tiene nada que ver con esto. Pero son propuestas políticamente costosas. O sea, para que salga un proyecto de ley, tiene que tener, por un lado, un apoyo importante de una franja de la población tal que de no salir genere un costo político que no salga. Por eso el hablarlo genera costo. Y por eso creo que es bueno este seminario o cualquier forma para terminar con un tabú hay que hablarlo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y acá tenemos un montón de tabú. Hacer públicas las evaluaciones parece trivial, pero ¿por qué no se hacen? Bueno, el poder de los sindicatos, sin duda. No hay ninguna otra razón racional. O sea, me parece una locura. Defender el derecho de un chico a que tenga clase parece bastante lógico. O sea, son propuestas que, de vuelta, yo no estoy proponiendo el voucher educativo, pues por eso lo dejé para el final, porque es mucho más extremo y bueno, no sé por ahí el momento. Pero hablar de propuestas que no hacen. A ver, si todo el mundo tiene algún tipo de evaluación de fin de secundaria, China, que es probablemente la más dura del mundo, ¿por qué no hacemos lo mismo que hace el resto del mundo? El mensaje es, ¿por qué inventar la rueda? Yo eso nunca lo entiendo. Pero bueno, yo estoy viendo la hora, Nancy. Mil gracias por tu colaboración hoy. Estás en mi rol. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento. En toda una semana tenemos otro seminario. En este caso lo vamos a tener al doctor Matías Ilivisky de este lado. Así que bueno, nos vemos de vuelta el viernes que viene, 12:30 como siempre. Muchas gracias. Otra vez, Nancy, muchas gracias. Gracias. Un placer a ustedes.